Buenas tardes, mi nombre es Juan Rafael, es un gusto estar con ustedes en este diplomado de estrategias de nutrición y alimentación en fauna silvestre. Tengo el gusto de presentarles el módulo de estrategias de formulación, estrategias de formulación de las dietas. Durante este módulo vamos a tener eh, los siguientes puntos y espero abarcar estos. Uno, las unidades de medida. Dos, los requerimientos nutricionales. Tres, los factores que afectan los requerimientos nutricionales. Cuatro, la caracterización de recursos disponibles. Cinco, la cuantificación del consumo. Sexto, el diseño de dietas. Y por último, la formulación de dietas. Bueno, las unidades de medida. ¿Qué tienen de importante las unidades de medida? Las unidades de medida son las que nos van a permitir hacer un match entre los requerimientos de los animales versus los aportes que nos están dando las dietas. Y siempre, como ha sido muy importante, y creo que todos tenemos este dicho en la cabeza, pero es sumar peras con peras y manzanas con manzanas, no sumar peras con manzanas. Por eso es que es tan importante hablar en las unidades medidas adecuadas y que todas sean homogenizadas tanto en los requerimientos como en los aportes para poder llegar a hacer los balances adecuados de las dietas. Estas unidades de medida, tenemos unas unidades de medida de peso, donde se encuentran la tonelada, que equivale a 1000 kilogramos, los kilos o los kilogramos, que equivalen a 1000 gramos, los gramos, que equivalen a 1000 miligramos, y los miligramos, que equivalen a 1000 microgramos. Miren que nos vamos a ir moviendo de 1000 en 1000 o de a 10 a la 3. Perfecto. Entonces, eso nos va a permitir entender cómo se prepara. Por otro lado, las unidades de concentración que son bastante importantes, esas nos van a permitir que independiente de que yo esté haciendo raciones para 5 animales o para 500 animales, yo siempre trabajando con unidades de concentración pueda llegar al mismo aporte de nutrientes. Entonces, con el porcentaje, por ejemplo, en una dieta que estoy preparando 1000 kilos de algo y digo voy a poner 5% de, yo qué sé, de semillas de chía o de cualquier ingrediente que yo quiera poner en mi dieta o de alfalfa o de maíz, eh, yo puedo decir, voy a poner 5% en una dieta que estoy preparando 1000 kilos o en una dieta que estoy preparando 1 kilo y al final del día el aporte de nutrientes de esa materia prima a esa dieta me va a permitir llegar a la misma concentración de nutrientes final. De ahí parte la importancia del tema. Por otro lado, tenemos unidades mucho más pequeñas, de las cuales se desprenden las unidades como las partes por millón. Esas partes por millón son bastante importantes. ¿Y es por qué? Porque nos van a permitir expresar de una manera adecuada una concentración en una dieta que es mucho más pequeña que un porcentaje. Por eso ahí vamos a encontrar algo como lo comúnmente aplicamos, que son los miligramos por kilogramos, que van a significar ppm. Pero también vamos a encontrar algo como los gramos por tonelada, que también van a significar ppm. Eso que nos permite identificar una concentración mucho más pequeña que un porcentaje. Cuando tenemos un 1%, esto nos va a equivaler a 10,000 ppm. Entonces, imagínense, si yo tuviera que expresar todo el tiempo en porcentaje y mi concentración es de una cantidad inferior, por ejemplo, el 0,1%, tendría en porcentaje queda muy bien expresado, pero eso ya significaría 1000 ppm, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando voy a expresar ya el 0,01%, que ya se vuelve un poco más complejo, estoy apenas expresando 100 ppm.
Entonces es bastante importante tener en cuenta esa unidad de medida y de concentración que nos van a permitir expresar pequeñas cantidades, pequeñas concentraciones en las dietas de una manera que sea práctica y fácil de manejar, ¿cierto? Y ahora, por otro lado, vamos a tener las partes por billón. Las partes por billón van a querer decir microgramos por kilogramo o miligramo por tonelada, ¿cierto? Y esas partes por billón también nos van a permitir expresar pequeñas concentraciones en las dietas. Ejemplo, ¿qué? Minerales pesados que pueden crear toxicidades en las dietas de los animales y como uno de los objetivos, digamos, que vamos a perseguir nosotros en la nutrición de especies no convencionales es la longevidad. Entonces esos metales pesados se nos convierten importante dentro de las formulaciones. Entonces, por eso es importante tener claro estas unidades de concentración, como son las partes por millón o las partes eh, por, por billón. En este vamos a medir vamos a hacer unos saltos de concentración de 10 a la 9, de 10 a la 9, mientras que en las partes por millón vamos a hacer unos saltos de concentración de 10 a la eh, a las 6. Listo, entonces cada que tengamos una relación y que se separen, si ustedes miran bien, aquí se separa eh, un kilogramo, se separa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Cuando hacemos miligramos por kilogramo o cuando hacemos gramos por tonelada, se separa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Ya cuando hacemos partes por billón los separamos 9 ceros y por eso es que son o miligramos o microgramos por kilo o miligramos por tonelada. ¿Listo? Entonces eso es como esa primera parte. Estas unidades de concentración son supremamente importantes tenerlas en cuenta porque nos van a permitir eh, expresar de manera adecuada cada uno de los nutrientes que estamos manejando en nuestras dietas. Bueno, con este objetivo, entonces, para hacerlo un poquito más palpable, pues entonces decidimos plantearles el siguiente ejercicio. Ejercicio uno. Entonces, usted desea realizar una dieta para loros del Amazonas en la cual va a incluir garbanzos cocidos y secos con 11% de humedad como fuente de proteína y energía. Esta materia prima se está incluyendo a 120 gramos por cada 100 gramos de ración que produce. ¿Qué porcentaje de la ración es esta materia prima? Entonces, es bastante sencillo. Permítanme que para esto creamos un Excel. Este ejercicio punto uno es muy sencillo. Vea, tengo 1000 gramos de la dieta total y de esos 1000 gramos, 120 son garbanzos. Por lo tanto, haciendo la división y expresándolo en forma de porcentaje, si lo hacemos en el Excel, simplemente le ponemos aquí el punto de porcentaje, o si lo hacemos en, en la calculadora, multiplicamos por 100 y nos da que es el 12%. Listo. Eh, bueno, eso es como el primer ejercicio. Luego de esto planteamos otro ejercicio y le dice la composición nutricional del garbanzo, tabla uno, aquí la tienen, ¿cierto? Calcule el aporte diario de proteína cruda, calcio y manganeso a partir de garbanzo a un loro del Amazonas que pesa 400 gramos y consume 10% de su peso vivo en esta ración. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Mire, muy sencillo. A partir del garbanzo, ¿cuánto se está comiendo de proteína, de calcio y de manganeso? Es el oro.
que pesa 400 gramos y se come el 10% de su peso vivo en la ración. Listo. Entonces, nos vamos nuevamente a la hojita de Excel. Ojalá todos siempre lo hagamos en este tipo de hojas y tenemos acá. De esa tabla que teníamos allá, extrajimos estos datos, la proteína, el calcio y el manganeso. Miren que la proteína está expresada en porcentaje, el calcio está en gramos por kilogramo y el manganeso está en miligramos por kilogramo. Entonces tenemos un peso de ave de 400 gramos, un porcentaje del consumo del 10%, por lo tanto las aves se come 40 gramos al día. El nivel de inclusión es del 12%, entonces quiere decir que de esos 40 gramos que se comen esas aves, 4,8 van a ser garbanzos. Y de ese 4,8 vamos a tener que esos 4,8 gramos nos aportan un 22% de proteína cruda. Por lo tanto, a la dieta nos va a aportar un 0,11% de proteína, nos va a aportar 0,08 gramos de calcio por kilo y 0,17 miligramos de manganeso por 0,17 miligramos de manganeso por kilogramo. Listo. Entonces, eso es como la forma en que se hace. Simplemente es una multiplicación y bueno, es sencillo. Continuando con la presentación, es importante de una vez introducir los siguientes conceptos. Miren acá esta tabla, mm, esta tabla donde encontramos el análisis de los diferentes componentes que tiene una dieta. Entonces, para eso, miren que están expresados en porcentaje de la materia seca y en diferentes unidades, ¿cierto? Dependiendo de cada uno de ellos. Entonces, bien importante saber que hay gramos por kilogramo, miligramos por kilo, megajoules por kilo, que es una medida de energía, y porcentajes. Eso es bien importante aprender a interpretar cada uno de estos y saber que si yo tengo un requerimiento, por ejemplo, en pequeños rumiantes de fibra para que se mantenga la función ruminal, voy a ir a tener que buscar la fibra en mis ingredientes y ponerlo en los mismos términos. Si me están hablando de fibra en detergente neutro, voy a ir a tener que buscar los requerimientos y las materias primas con los mismos principios para lograr poder hacer ese match y estar hablando en las mismas unidades. Entonces, eso es bien importante para tenerlo ahí claro. Otro tema importante ahí, muchachos, es que vamos a empezar a hablar un montón de cosas. Y una de ellas es la caracterización de las materias primas que tenemos que utilizar. Entonces, ¿qué es bien importante? Este tipo de bases de datos. En cada uno de los slides les voy a ir dejando la bibliografía para que ustedes tengan como de dónde se tomó. Pero en este caso les quiero mostrar esta página. Es esta página que se llama Fidipedia y aquí, si ustedes observan, van a encontrar, es una página que es de la FAO, de las Naciones Unidas, y van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar bases de datos compiladas como el INRA y como diferentes bases de datos que nos van a permitir tener una información muy completa de las diferentes materias primas. Miren acá, están cada una de ellas y su posible composición. Entonces, por ejemplo, si miramos frutas y subproductos, vamos a encontrar, por ejemplo, digamos, banana fruits. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cómo se le dice en las diferentes regiones del mundo, la descripción, la distribución y las diferentes características que se pueden hacer con
frutas, si es un proceso de deshidratación o ensilaje. Y por otro lado, vamos a encontrar sus características físicas y vamos a encontrar estos aspectos nutricionales. En esos aspectos nutricionales, miren que van a hablar de cada una de las especies y de los posibles riesgos que nos implican. Entonces, van a hablar del ganado, de las cabras, de los cerdos, de los pollos, de los conejos, de las diferentes especies que lo pueden consumir. ¿Listo? No siempre para lo que estamos trabajando con temas de fauna silvestre vamos a encontrar la literatura más precisa del tema, pero sí podemos adaptarnos a, a ciertos modelos animales que ya están mejores estudiados. Y por último, miren lo que van a encontrar acá. Van a encontrar la composición nutricional de cada una de estos productos que, que hay acá y de esa manera entonces ustedes van a poder decir, mire, un banano en promedio la materia seca es del 22% y la proteína sobre esa materia seca es del 5,2%. Perfecto. Pero por el contrario, miren que cómo es el aporte de potasio. Es bastante alto en relación a los otros minerales y lo demás. Y así van a poder trabajar con muchas frutas, tubérculos, cereales, leguminosas, y eso les va a permitir tener una gran base de datos para el momento en que ustedes quieran balancear una dieta. Por ejemplo, puede ser mango, eh, puede ser tomate. Miren la gran cantidad de materias primas que hay valoradas acá. Perfecto. Minuto. Estamos ahí. Ahora vamos a hablar una parte del requerimiento nutricional. El requerimiento nutricional está definido como el conjunto de valores de referencia de ingesta de energía y de los diferentes nutrientes considerados óptimos para mantener un buen estado de salud y prevenir la aparición de enfermedades tanto por su exceso o como por su defecto. Es decir, a consumos normales, ¿qué requerimientos tienen los animales? Siempre los requerimientos van a estar hechos en qué condiciones, en condiciones controladas, en animales que no están enfermos y por eso hay que saberlos interpretar con bastante cuidado. Esta gráfica me parece bien importante hacerle zoom porque nos va a permitir entender varias cosas. El requerimiento nutricional está por acá en la mitad y esto es la recomendación, es decir, una especie que necesite el 14% de proteína para tener un buen emplume y para no sobrepesarse o volverse obeso, va a estar en esta zona, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si pasamos un límite, con una desviación a- hacia ingerir menos, entonces, ¿qué va a pasar? Los animales, y vamos a estar por acá por debajo de este requerimiento nutricional o dietético inadecuado, estamos dentro de los márgenes adecuados, ¿cierto? Por un lado, el requerimiento es dietético recomendado y por otro lado, el máximo recomendable o tolerable. Si nos pasamos de ahí y estábamos hablando del ave que necesita 14% de proteína para su correcto emplume y nos vamos y le aportamos 11% de proteína, por debajo del requerimiento que era 14, pues probablemente el ave va a sufrir unos problemas de emplume, ¿cierto? Pero por el contrario, si nos excedemos y ya no le damos el 14% de proteína, sino que le damos el 18%, el ave va a tener un buen plumaje, probablemente si no hay otras interacciones diferentes, pero va a empezar a sufrir de sobrepeso. Entonces, por eso los requerimientos nutricionales tienen un límite mínimo y un límite máximo. Y eso nos va a permitir eh, alimentar los animales
para que lleven a cabo todas sus funciones metabólicas sin afectar su salud y garantizando sus requerimientos de mantenimiento, de crecimiento y de reproducción. Entonces, de esa manera, podemos decir que un requerimiento es cuánto debo darle máximo y cuánto debo darle mínimo para que el animal mantenga su salud y pueda desempeñar todas sus funciones metabólicas, de mantenimiento, de crecimiento y de reproducción que le permitan tener una vida sana y longeva. Bueno, ahí acabamos esta primera parte del módulo y ya continuaremos con las siguientes partes.